1, 2, 3. Hola, soy Márgara, la directora de Acierto Abogados Consultores, y hoy les quiero hablar de los derechos de autor. Los derechos de autor son una especie de propiedad intelectual que está regulada en la legislación colombiana y en muchas partes del mundo. ¿Por qué quiero hablar de los derechos de autor? Porque no le damos tanta importancia a los derechos de autor como a las marcas, y ambos son propiedad intelectual. Entonces hoy le quiero explicar a todos aquellos que están en industrias creativas, que desarrollan software, que desarrollan obras literarias, porque esto es un tema muy importante para que ustedes sepan cómo van a defender sus derechos. Cuando uno crea una obra artística, científica o de tipo científico y literario, pues estamos dentro del marco de los derechos de autor. Los derechos de autor protegen dos clases de derechos. Los derechos morales, que son todos aquellos derechos que son inherentes a la obra. Está como difícil, ¿no? No se preocupen que yo les voy a explicar. Dentro de los derechos morales encontramos, uno, el derecho de paternidad, que es el derecho a decir que yo fui el creador de esa obra. Dos, el derecho de integridad, el derecho a que no se modifique su obra, a que no se reproduzca sin su autorización. Tres, el derecho al anonimato, porque hay autores que simplemente no quieren que la gente sepa que ellos son los autores de la obra. Entonces, estos son tres derechos morales que son, uno, irrenunciables. Ningún autor puede renunciar a estos derechos. Dos, imprescriptibles, quiere decir que eso siempre los va a tener el autor hasta que se muera. Tres, intransferibles. Un autor no puede ceder ningún tipo de derecho moral. ¿Me están siguiendo o está muy rápido? Por otro lado, encontramos los derechos patrimoniales, que esos son en parte los importantes para ustedes porque son los que les va a permitir tener la explotación de la obra. Los derechos patrimoniales son: uno, el derecho patrimonial de distribución, que es el que te permite comercializar la obra. Dos, el derecho patrimonial de transformación, que es el que te va a permitir hacer unos cambios en un software, por ejemplo, o hacer una segunda versión o segundas ediciones, tercera y cuarta de los libros. Tres, el derecho patrimonial de reproducción, el que te permite que otros o que tú mismo pues saques varios ejemplares de la misma obra. Y cuatro, el derecho patrimonial de comunicación pública. Ese es el que te permite difundir que esa obra es tuyo y hacer, digamos, propagandas de radio, propagandas en la televisión o, digamos, para que la gente sepa que tú eres el autor, pues eso te permite hacer la publicidad. Estos derechos patrimoniales son los que el autor va a poder ceder para, por ejemplo, una editorial. ¿Sí me están entendiendo? Cuando una persona tiene una obra literaria, pues ellos tienen que hacer una negociación con la editorial, salvo que lo vayan a hacer ellos mismos, para poder reproducir. Entonces ahí estaríamos hablando de una cesión de derechos patrimoniales de reproducción. Es muy importante que cuando ustedes hagan el contrato de cesión o el abogado que se los haga, limite la cesión, porque muchas veces pueden incluir los 4 derechos patrimoniales principales y eso no es verdaderamente lo que el autor quiere. También encontramos que el autor no quiera comercializar su, por ejemplo, software. Entonces él puede hacer una cesión de derechos patrimonial de distribución para que esa obra, digamos, para poder monetizar la obra. Ya casi terminamos. En cuanto a la transformación, eso es un derecho muy inherente al autor y yo solamente recomiendo ceder el derecho patrimonial de transformación cuando ustedes verdaderamente tienen el conocimiento del alcance de lo que va a hacer la otra persona a partir de la obra de ustedes. Bueno, esto es todo por hoy. Les recuerdo que nos vemos en nuestras redes sociales que aparecen acá abajo como Acierto Abogados Consultores. Búsquenos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y en YouTube y además en nuestra página web www.aciertoabogadosconsultores.com. Chao, nos vemos pronto.